Uy, se trabó. Buenas. Hola, ¿escuchás? Hola Brenda, ¿cómo estás? Te escucho, sí. Ay, está retrabado. Está muy... Hola, ¿me escuchás, Nico? Hola Brenda, sí, te escucho, sí. Sí, me andaba re mal. Perdón. No hay problema. Bueno, bueno, Nico, primero que nada, agradecerte de parte de todo el equipo de UM Bragado por coparte a estas charlas que estamos implementando para poder llevar la cuarentena. Mm, Y bueno, para los que nos están viendo, él es Nicolás Oviglio, es psicólogo, arte terapeuta y es docente en la Universidad Católica Argentina. Y con él hoy vamos a estar charlando sobre el bienestar emocional de los adolescentes, hablando también sobre de cómo afecta esta situación de aislamiento social. Y para arrancar con todo esto, Nico, te quería preguntar, ¿qué es el bienestar emocional o a qué definimos bienestar emocional? bueno, vamos con los tapones de punta, entonces. Muchas gracias para empezar, muchas gracias por invitarme, es un placer. Así que vamos a hacer lo que podamos respecto de... esto es quizá, se me ocurre como empezar abriendo el paraguas porque cómo enfrentar este tipo de situaciones nadie sabe del todo. Y ese es el gran problema. Estamos todos pasando por esto la primera vez. Así que todo lo que pueda decir va a tener un carácter muy hipotético, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, Sí, te obvio. tomo la primera pregunta, Brenda, y vamos acerca del bienestar emocional. ¿Qué es el bienestar emocional? Vamos a traerlo más como en criollo, o vamos a empezar por lo que no es bienestar emocional. Bueno, Bienestar emocional no tiene que ver con sentirse bien. Es decir, no es que sentirme bien es bienestar emocional, ¿sí? Bienestar emocional es algo, a mi entender, un concepto como mucho más amplio, que tiene que ver como con una salud emocional, o si quieren podemos hablar como de salud mental también, o la capacidad de disfrutar de la vida, ¿no? Básicamente, de crecer y la capacidad de disfrutar de la vida. Así que, primero y principal, me parece que bienestar emocional no es tan sencillo como sentirme bien, ¿no? Y que cuando no me siento bien, eso no es, no estoy teniendo bienestar emocional, ¿no? Así que, ahora yendo más en positivo, digamos, ¿qué es bienestar emocional? Yo creo que tiene que ver con la capacidad de vivir nuestras emociones. Que esto no es obvio. Estamos todo el tiempo teniendo emociones. Cada instante estamos teniendo emociones. Pero no significa que seamos capaces de vivirlas, ¿sí? Es como que hay mm, todo un, como una especie de aparato perceptivo, como un aparato casi digestivo que tenemos que desarrollar para ser capaces como de saborear las emociones, la capacidad de vivirlas conscientemente, las emociones. Entonces, primer punto, creo que el bienestar emocional tiene que ver con la capacidad de vivir las emociones, tanto positivas como negativas. Es decir, vivir alegría, sí, pero también ser capaz de vivir la tristeza, vivir el miedo y también ser capaz de la valentía, vivir la fortaleza y poder sentirme fuerte y también poder sentirme vulnerable, ¿no? Es decir, mm, personas que quizá les cuesta mucho sentirse vulnerables, quizá hay algo de lo que se están perdiendo, hablando de bienestar emocional, ¿no? O personas que no tienen del todo desarrollada la capacidad de sentir miedo o fortaleza, también hay algo para seguir trabajando en torno al bienestar emocional. No hay techo con el bienestar emocional. Es decir, es muy podemos amplio el trabajar nuestras concepto. emociones, claro, porque son nuestras emociones, es nuestro don y cruz. Podemos trabajar Sí. nuestras emociones toda la vida, ¿no?
son lo que le da el sabor a nuestra vida. Si no, no tendría ningún... Sería bastante Sí, aburrido obviamente. vivir sin emociones, ¿no? Y crees que está limitado bastante estas emociones en cuanto a lo que es este confinamiento social? Creo Esto de, que... Sí, dale. no, no, eso, de esto de que por ahí al estar encerrado como que las cosas, no sé, por ahí florecen otras emociones distintas a la vida cotidiana que veníamos viviendo todos y claramente por ahí fue un cambio muy rotundo y en algo obviamente nos afecta a todos. Sí, sí, nos afecta. Estoy totalmente de acuerdo. Quizás yo lo pienso de esta manera, ¿no? Una de las cosas que mencionabas es que estamos hablando de bienestar emocional en la adolescencia, ¿no? Sí, Eh, y el periodo que va entre, si quieren, la pubertad, 12, 13 años, hasta que ya nos ponemos un poquito más grandes, vamos a decir, ¿qué podemos decir? 18, 20, 24, no lo sé. Eh, es un periodo donde el gran desafío es qué hacer con toda la energía que tengo disponible. Entonces, la adolescencia es un momento en el cual yo tengo mucha energía y tengo que hacer algo con ella. Y sí, bueno, pasan muchas cosas en la adolescencia con esa energía, ¿no? Pero como bien dijiste, en la situación de aislamiento lo que hace es como agarrar toda esa energía y ponerla en como en un recipiente chiquito. No sé si se acordarán, yo todavía me acuerdo de las clases que tuve en el secundario de química, que a menor volumen, mayor presión. Es decir, sí, mientras más encerrados estamos, más hierve el asunto. Entonces, toda esa energía sí, que sí, antes estaba como desplegada por el mundo adolescente, los amigos, la casa de los amigos, el club, el deporte, qué sé yo, las salidas, ahora está toda como contenida, ¿no? Y eso es un problema. No es un problema bueno o malo, es un problema a hacer algo al respecto, ¿no? Así que yo no creo que hayan como menos emoción o menos emocionalidad. Yo creo que hay no, más no, emocionalidad, porque está todo más juntito. todo más Lo que hay fusionado, es menos estímulos sí, para canalizar toda esa energía y que es un desafío más grande hacer algo con esa energía. Porque es como ser un jugador de fútbol 11 que te metan en cancha de fútbol 5. Es como, ¿y qué hago ahora? Tengo que cambiar el juego. Es como, me tengo que reducir y tengo que encontrar otra forma de moverme, tengo que hacer otro juego. Como que cambiar la cabeza. Cuando sí, tenés que hacer cambiar la cabeza de un día para el otro, es re complicado, ¿no? sí, obviamente. Y en cuanto, por ejemplo, esta presión de este confinamiento social, ¿cómo hacemos o de qué manera se puede fomentar es la motivación también de realizar actividades tanto que son obligatorias en este momento como no para los adolescentes sobre todo? Para fomentar la motivación. Es una buena pregunta. Que sería, me pregunto cómo llegamos a la motivación, en el sentido de que en la pregunta ya viene algo como que genera desmotivación, digamos. Y sí, Como que hay sí, sí. Como que yo creo que a todos nos pasan, me incluyo en eso, que estamos un poco desmotivados con todo ok, esto, sobre todo para hacer, no sé, por ejemplo, actividad física. A algunos les afectó por el lado positivo, con que sí, en esta cuarentena, mucha actividad mm, física y por el mm, otro lado, cero. Tenemos mm. tipo los dos extremos. ¿Cómo motivar a hacer Bueno, actividades nuevas también? claro, está buenísimo. Quizá voy a tratar de separarlo en dos partes. Bueno, Es decir, primero cómo llegamos a la desmotivación y después cómo podemos convocar la motivación, ¿no? Decíamos que está toda esta energía como presionada y concentrada, y que entonces es un gran desafío hacer algo con esa energía. Al principio me preguntabas sobre qué es el bienestar emocional. Yo te decía, la capacidad de vivir las emociones y de compartir las emociones. Es decir, la capacidad de expresarlas y ponerlas en juego con otros.
Sentir es algo relacional, no es solo un fenómeno individual, no es como, oh, yo estoy en mi palacio de soledad y siento... sí, tenemos emociones en soledad, pero también son siempre en relación a otro, aunque ese otro sea imaginario, es decir, aunque ese otro esté en nuestra cabeza de alguna manera. Entonces, yo lo que pienso respecto a lo que puede pasar con la desmotivación es que cuando no somos capaces de vivir estas emociones, de tolerar estas emociones, decidimos apagar la máquina. Es como, esto se está saliendo de control, apaguen todo, chau. Y es como reseteamos, la apagamos, como Sí, desconectamos. Pero me parece importante detenerme en este punto, porque no es que la persona que está desmotivada es que no tiene emociones. La persona que está desmotivada puede ser que tenga tantas emociones que no sepa qué hacer con ellas, entonces, chau, como que genera una como desconexión total, ¿sí? Es como sí, decir, no se puede, hay algunos, yo tengo una línea más, si querés, como de psicoanalítica, pero también hay muchos neurocientíficos que hablan de que no se puede como inhibir selectivamente el cerebro. Entonces, sí, en especial nuestro cerebro emocional. Entonces, no es que puedo elegir sentir alegría, pero no tristeza. Si yo corto la tristeza, corto la alegría también. Es decir, si claro. yo desenchufo la emocionalidad, desenchufo toda la capacidad de sentir junta. Entonces, eso es lo que nos pasa a veces. Cuando no somos, cuando son demasiado, cuando es demasiada esta energía, cuando son demasiado las emociones, cuando es demasiado lo que tengo para sentir y no lo tolero, entonces, ¿a dónde va esa energía? Va al cuerpo, entonces me enfermo, por ejemplo, Sí, o va a la actuación, entonces voy y me rompo la cabeza en una salida, o me mando alguna cagada que no me tiene que mandar, o sale como en acto sin pensar, o como estamos diciendo, desconecto. Es como, chau, desconecto la capacidad de sentir. Entonces, yo, mi sensación es que el aislamiento genera esta apatía generalizada, porque es tan difícil como lidiar con esto, que entonces la solución más sana, entre comillas, en vez de enfermarme o hacer alguna actuación que me puede poner en riesgo, es desconectar la capacidad de sentir. Entonces ahí genera desmotivación. sí. Me extendí un poco, pero si querés ahora voy más puntual a esto que Nada, me está bien, decías está bien. de la motivación. ¿Y cómo generar motivación? Es responsabilidad de cada uno. Es Eh, difícil. claro, no hay un truco acá. No, Eh, yo lo que pienso al respecto, que puede ser un truco, es generando encuentros significativos. Es como estableciendo, en especial vos me decías con lo que es obligatorio. Por ejemplo, tengo que estudiar para la facultad, tengo que estudiar para el colegio, algo es obligatorio y estoy re desmotivado. Bueno, ¿por dónde lo encarás? Te tenés que preguntar, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Qué, qué es lo que de esto me llama la atención? ¿Cómo puedo hacer de esto algo personal? Como hay que hacerlo personal. Porque es la forma de empezar a transformar algo que es como genérico y que no tiene nada que ver conmigo en algo propio. En algo como, tengo que estudiar la Revolución Rusa. ¿Qué tiene que ver la Revolución Rusa conmigo ahora acá? Y tiene que ver sí. con que había un montón de gente que no estaba siendo escuchada. ¿Vos te sentís así? Sí, puede ser que me sienta un poco así. Ok, empezá por ahí, metele por ahí. Es como, vos agarrá el punto en donde vos sientas que lo podés hacer personal y metele por ahí. Eso es como generar un encuentro significativo. Y más allá de eso es habilitar. Es como, si quieren, como te decía, no se trata solo de uno y yo qué puedo hacer también, sino de qué podemos hacer como comunidad, como sociedad, y es como ofrecer, presentar, facilitar espacios donde esta presión y estas emociones de las que hablamos
puedan empezar a fluir un poquito. Sí. Más o menos, no sé si soy del todo claro, Sí, si no sí. vos me frenás, me No, preguntás, me no. decís... Sí, pero porque estaba, mientras vos hablabas, tipo, pensaba todo y como que sí, porque la motivación a mí para hacer otras cosas que no son obligatorias me está costando bastante. Para hacer cosas La- que no son obligatorias. claro, la facultad vengo bastante bien, pero no sé, por ejemplo, bueno, te puse el ejemplo de hacer ejercicio, cero, por el momento cero. Sí, está bien. Está complicado. Otra pregunta que Sí. teníamos era, ¿cómo crees vos o qué consecuencias van a tener los adolescentes eh, teniendo en cuenta lo importante que son los vínculos en esta etapa o si vos crees que, o si vos crees que los vínculos se mantienen con la virtualidad? A ver cómo cambió la forma de vincularse de antes a hoy. No sé si te entendí Claro, bien. si los vínculos se pueden mantener a través de la virtualidad, a través Sí, de cómo nos estamos manejando ahora, o si esto va a afectar o va a tener graves consecuencias en los adolescentes. O sea, algunas ok, cosas. ok. Em, Consecuencias va a tener, todo tiene consecuencias. Así que consecuencias va a tener. Y no estamos del todo seguros qué consecuencias va a tener, porque nunca sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero sí, quizá lo que se me ocurre es primero poner en contexto la pregunta. A mí me parece que siempre es muy importante pensar las cosas en contexto. Es como los vínculos que estamos teniendo ahora no solo son vínculos virtuales, sino que son vínculos en pandemia. No es lo Ujú. mismo un vínculo, digo, no es lo mismo que un vínculo virtual fuera de la pandemia. Digo, que estemos hablando ahora, en este vivo, no es lo mismo que estemos haciendo un vivo en otro momento en el que no estuviera pasando lo que está pasando. Esto que esté pasando lo que está pasando hace que, aun cuando nos encontremos en la virtualidad, nos sintamos más cerca. Hay gente que se encuentra de formas que antes no, con otros, se encuentra con otros, de formas que antes no se había encontrado, por la situación que está viviendo, digamos, ¿no? Es cierto que la virtualidad tiene como unas características muy particulares, de las cuales yo no estoy del todo al tanto, pero por ejemplo, creo que es un antropólogo que dice que en la virtualidad es imposible mirar a los ojos. Es imposible mirar a los ojos, Sí, porque yo te quiero mirar a los ojos a vos, pero no estoy mirando la cámara. Y vos me querés mirar a los ojos a mí, claro. pero estás mirando ese videíto que está ahí abajo. Entonces, no nos podemos mirar a los ojos, es imposible. Eh, em, Eso tiene que tener consecuencias. Ni hablar de que hay todo algo como... Las emociones tienen mucho que ver con el cuerpo. Las emociones son cuerpo. Y si bien se transmite mucho, aún en medio de la virtualidad, con el tono de voz, con la presencia, con los gestos, somos muy buenos en leer gestos. En el tono de Sí, voz, con la mirada, y eso nos transmite y nos hace que estemos cerca de los demás. Pero hay algo como del orden como de la presencia, del aura, del clima que generan dos cuerpos cuando están en un ambiente cerca, o varios cuerpos cuando están cerca, que creo que estamos extrañando un montón y que es lo que más nos está costando como lidiar. Más, no sé, el otro día tenía una entrevista con alguien de un país anglosajón y ellos no están acostumbrados como nosotros a todo el día darse besos, abrazarse, estar sí. cerca. Nuestra cultura es muy corpórea. Entonces, eso creo que nos cuesta, sí. Y esa es como lo que puedo poner como para empezar a pensar qué es lo que está pasando con los vínculos en la virtualidad. Pero sí creo que es un tema, está muy buena la pregunta, porque es un tema como a pensar. Creo que todavía es muy pronto para descubrir como todo el potencial y también todos los límites que tiene la virtualidad. Sí creo que tiene consecuencias en el mundo adolescente porque hay veces no sé, yo esta tarde justo, por ejemplo, estaba hablando con algunos adolescentes y ayer en un grupo
así tipo Meet, Zoom, estas cosas, y el silencio que se genera en la virtualidad y Sí, como la cosita que da antes de poder decir algo, es como, y yo no sé quién está del otro lado, y no sé si, como que creo que implica como un salto de fe la virtualidad en algún punto. Es como confiar que vos estás del otro lado y me estás escuchando, y sí. eso en la adolescencia a veces no es tan, en la niñez y adolescencia no es tan sencillo porque necesito estar pendiente de que el otro está, y entonces hay algo como torpe, hay como una cierta torpeza, creo, De que que el no otro de está siendo verdad muy te fácil. está- ¿Cómo? de que el otro de verdad te está escuchando. Claro, claro, sí. Bueno, vos que sos arte terapeuta, ¿nos querés contar qué es el arte terapia? Que quizás hay gente que no sabe bien de qué se trata. Y cómo crees que el arte, en tu concepto general, puede ayudar a las personas a enfrentar situaciones como estas o a afrontar situaciones difíciles en general. Está bien, está muy bueno. La arteterapia es una disciplina emergente en la Argentina, es decir, no está como regulada. Hay todavía muy pocos lugares donde se estudia. En algunos lugares, por ejemplo, es un terciario, entonces se puede estudiar como después del... Usted, no sé, algunos de los chicos que están estudiando, que están escuchando este vivo, quizás son adolescentes, terminan en el año que viene el cole y pueden hacer un terciario de estudio de arteterapia. Y si no, es también un posgrado. Yo lo estudié como posgrado después de alguna profesión en general de las humanitarias. Yo estudié psicología, como decías bien, entonces después de psicología, ya como terapeuta, hice la formación de arte terapeuta, ¿no? Y en general a lo que se dedica es a tratar de trabajar, justamente estamos hablando hoy de bienestar emocional, tratar de trabajar con nuestras emociones y con nuestro mundo interno a través de la expresión artística y a través del proceso creador, ¿no? Después hay muchas como líneas distintas, se puede hacer a través de la danza, a través de las artes visuales, a través de la fotografía, a través de la música. La musicoterapia, por ejemplo, sí está mucho más desarrollada en Argentina, hay una carrera de musicoterapia, pero en sí es tratar de usar la expresión artística y el proceso creador como buscando alcanzar bienestar emocional, buscando curar en el sentido amplio de la palabra, como generar transformaciones, sí, generar transformaciones, a veces puede ser en algunas cosas profundas como psicopatología, y a veces se puede usar también en colegios, en grupos. Entonces es algo muy amplio, pero que todavía no está tan desarrollado en la Argentina. Y con respecto a qué papel tiene el arte en todo esto, miren, yo mi tesina de licenciatura la hice sobre la dimensión estética de la mente. Y una de las cosas que averigüé mientras lo estaba haciendo es que en nuestra evolución como seres humanos, digamos, desde allá, lejos hace tiempo que venimos de los monos, eh, hubo un momento en el que fuimos capaces de representar el mundo como bello. Cuando empezamos a pintar esas cuevas, ese arte rupestre, es decir, desde el mismo momento en que nos hicimos seres humanos, nos convertimos en seres humanos, somos capaces de crear arte, de hacer creativo, de transformar el mundo simbólicamente, de alguna manera. Entonces, no solo es importante para la vida comer, respirar, trabajar, sino que esto lo que quiero decir es que una de las cosas más importantes y que nos más hacen sentir vivos es el ser creadores, el sentirnos creadores de nuestra propia vida, aunque no hagamos un arte en específico, ¿no? Había un meme dando vueltas en este tiempo que decía, vos que antes pensabas que el arte era una cosa como de segunda mano, que era algo como dispensable, o que las materias en el colegio de música, arte, dibujo, son como las que quedan medio de lado, tratá de sobrevivir una cuarentena sin arte.
sin mirar películas, sin Sí, leer un posible. libro. Es imposible, nos morimos, no sobrevivimos. Entonces, eso es el ejemplo buenísimo. Dale, perdón. No, no, sí, que además yo creo que el arte también en cualquier sentido como que te desconecta de por ahí ese estrés o de lo que estés pasando. Yo creo que el arte es una forma de escape y de relajación también hacia Sí, lo que es estés cierto, pasando. pero yo diría que es más que escape, porque decir que es un escape sería como fumar, digamos, como decir, Sí, bueno, sí, no sé, lo hago para sentirme mejor un ratito, pero el arte nos transforma, nos ayuda a trascendernos, y trascendernos es lo más importante. Es lo más importante en esta situación, es cómo me trasciendo en esta situación. Estamos hablando del bienestar emocional en los adolescentes, y el gran desafío es, ok, lo que estoy viviendo es una cagada, y la verdad es que no veo muchas soluciones posibles. Y la verdad es que a veces me siento desmotivado porque en realidad tengo adentro mucha bronca por todo lo que me estoy perdiendo o por no ver a mis amigos, o estoy realmente triste porque, no, porque perdí el mundo como creí que era. ¿Y entonces qué hago? Bueno, ahí entra como el poder transformador, me parece. Es sí, trascender ese punto. Es como embrace it, overcome. Es abrazar todos esos sentimientos que pueden ser tan duros y tan amargos y un trago tan amargo, y después poder trascenderlo. Es como hacer algo con él. Es bueno, sí, esta situación es mala. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿No? Estuve hablando con algunos alumnos de quinto año y que decían, no puedo creer, es como mi quinto año, ¿qué? Es como yo necesito cerrar mi quinto año de alguna manera. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo mi fiesta de egresados, mi viaje, qué voy a hacer? Y es como, sí, tenés sí. razón, no sé cómo vas a hacer. Es una situación eh, es una cagada. La verdad es que es un duelo muy, muy duro con el que hay que lidiar. Pero, ¿sabes qué? Vas a inventar algo. Hoy no, quizá, pero mañana sí. Mañana vas a poder crear algo que te signifique, no será el viaje egresado, o será de otra manera el viaje egresado, o será de otra manera la fiesta, o será, no sé, pero se harán todos barbijos del mismo color, o qué sé yo, ni idea. Pero Algo digo, se... es esto, de alguna manera es el gran desafío de trascenderse a través de la creatividad, de qué puedo hacer con estos sentimientos, con estas emociones, con esta situación. Algo así es en mi humilde opinión, digamos. Ah, sí. Acá hicieron una pregunta que dice, ¿crees que el estado físico y emocional en los adolescentes marca su personalidad y cambia con el tiempo? Creo que el estado físico y emocional de los adolescentes marca su personalidad y, Y dice si cambia con el tiempo. bueno, no estoy del todo seguro a dónde apunta, pero voy a hacer lo Otra mejor. pregunta, otra pregunta parecida hicieron que es cómo cambian las emociones a medida que vamos creciendo, o sea, ¿por qué son tan distintas las de un joven a las de un adulto? Qué buena pregunta, hermosa pregunta. Las dos creo que apuntan un poco a lo mismo. Es como, Si son no sé si hay una respuesta, o si querés hay respuesta. Yo siento que la mejor forma de honrar esa pregunta es decir, wow, qué loco. Realmente sí, uno se siente muy distinto cuando es niño que cuando es adolescente que cuando es adulto. Pero también podría decir que los adolescentes también a veces se sienten como niños y también a veces se sienten como adultos. Los adultos se sienten a veces también como adolescentes y como niños. Hoy escuchaba un ejemplo de una presentación una presentación de casos a la que asistí, que decía, bueno, hay muchos adolescentes en este momento que están como recontra enojados contra el sistema. Es como, eh, como
como la hipocresía del sistema y la incapacidad del sistema, no sé, familia, país, no sé, lo que sea, humanidad, de resolver esta situación o de hacer algo al respecto. Pero también pero también contaban la historia de que muchos adultos y ancianos, diría, están en la misma. Es como, no, no, yo no me voy a poner barbijo porque con eso te están mintiendo, te están queriendo tapar la boca en realidad. Bueno, hay adolescentes que quizás son mucho más adultos que este adulto, quizá, o habría que ver, ¿no? A ver si puedo también responder un poco mejor a esta pregunta. Creo que cambian las emociones porque también cambia el contexto y que estar vivo significa que siempre, cada día es nuevo, aunque sintamos que hay cosas que se repiten y que somos los mismos, pero es cada día mirar con ojos nuevos las cosas. Yo conocí a hace unos años un psicoanalista de 80 años, 80 y pico, al que yo le fui a preguntar, bueno, decime vos cómo hiciste más o menos a mi edad, porque vos ya estás más o menos hecho. Y él me dice, ¿de qué estás hablando? Yo sigo creciendo y sigo sintiendo cosas nuevas cada día, y todavía hay cosas nuevas por descubrir. Entonces, me parece que sí, vamos cambiando la forma de ver el mundo, de sentirnos, y vamos descubriendo cosas nuevas, y mm, me parece que sería meternos como una cosa medio filosófica, tratar de ver por qué sucede eso. Sí, El gran desafío es la capacidad de sentir esto y de disfrutarlo, ¿no? De sentirnos como que llevamos las riendas, como que somos los protagonistas de todos estos cambios, como si fuéramos los protagonistas de una novela, sí, ¿no? A veces vemos una película y que el protagonista al principio de la película se siente de una manera y al final se siente de otra. ¿Y qué cambió? Y bueno, lo que cambió fue todo lo que él fue viviendo y cómo él fue protagonista durante toda la película. Quizás no sé si estoy siendo muy claro, pero estoy tratando de transmitir más un sentimiento que una idea. sí, también creo que debe ser difícil de explicarlo porque, como vos dijiste, los adultos a veces se sienten como niños o como adolescentes y los adolescentes tenemos veces que somos niños o somos adultos, así que es complicado. Es Eh, complicado y también nos permite ser empáticos. Es sí, decir, uno dice, "Ah, no, no sé, no entiende cómo se sienten". Ojo, ¿eh? Quizá como niños o como adolescentes entienden pueden empatizar mucho más de lo que creen con los adultos o con, no sé, tenemos una capacidad empática mucho mayor de la que creemos. sí, sí, o también por ahí, no sé si tiene mucho que ver, pero cuando nos diferencian a o sea, los adultos mayormente nos diferencian a los adolescentes en alguna forma de pensar o si está discutiendo algún tema y como que nosotros no podemos opinar porque todavía no somos adultos. Ujú. Sí, como te marcan el offside ahí, es como vos no podés opinar porque no lo viviste. Es como, Claro, pará, yo puedo opinar, exacto, lo voy a opinar desde mi punto de vista. ¿Qué va a ser? Digo, sí, claro. si ponemos las reglas de juego claras, todos podemos aportar algo, ¿no? Sí, Quizá esto puede responder, que decís está muy bueno, puede responder un poco a la pregunta que hacía alguno de los chicos, chicas antes, que es, nos vamos sintiendo distintos porque en cada etapa de nuestra vida tenemos desafíos distintos. Entonces, ante los desafíos que sí, tenemos distintos, también sentimos el mundo distinto, ¿no? sí, 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 además de todo eso, sí. ¿Qué estrategias deben desarrollar los padres para contener a los adolescentes? Está buenísimo. ¿Qué estrategias tienen que desarrollar los padres? Yo creo que paciencia. El otro día escuchaba, era creo que el jefe de un hospital, que ahora no me acuerdo, que decía, en este momento la práctica más importante que tenemos que desarrollar es la paciencia. ¿Y la paciencia qué es? Es eso que hay que tener cuando se te acabó la paciencia. Ahí empieza la paciencia, ¿sí? Y me pareció muy interesante y también seguí, como, entonces a partir de que escuché eso empecé como a parar en la oreja,
y empecé a escuchar más cosas sobre la paciencia. La paciencia es mucho más que una palabra. La paciencia es toda una práctica, es todo un deporte, es Sí, todo una práctica meditativa, digamos. No es simplemente, ay, hay que tener paciencia y eso significa bancar. No, es todo un trabajo que hay que hacer de mantener la fe o la confianza sin desesperar y sin tener nada más que hacer en algún punto, ¿no? sí, sí. Otra de las cosas que me parece que quizá estaría bueno para los padres, no lo sé, son como ideas medio así, al tuntún, pero a mí me gusta la idea del alfarero para los padres. Es decir, eh, el alfarero es el que hace estos jarrones, ¿no? Las vasijas. Y cuando hace las vasijas, para centrar la arcilla dentro del torno, tiene que poner mucha fuerza, pero a la vez mucha ternura. Es decir, no tiene que apretar la arcilla, porque si aprieta la arcilla se descentra. Sino que tiene que mantener las manos firmes, pero como tiernamente. Entonces es firmeza y ternura. Me parece que es como una... A mí me gusta esa imagen como para la parentalidad. Firmeza y ternura. Y después empatía. Eh, es como primero entender y después decir lo que quiero decir. Es como antes de decirte, no, porque estás ahí todo el día tirado, no sé qué, le puedo decir Entender, algo de por qué está todo el día tirado. Pero primero quizá es que, como tratar de entender qué le pasa a esa persona que está todo el día tirada. sí, o por qué está Em, todo el día tirada. claro, sí. Acá preguntan si crees que la situación de encierro puede tener consecuencias grandes en los nenes chiquitos que estarían empezando a tener sus primeras relaciones sociales fuera de su casa. Ahí nos fuimos a la primera infancia. Sí, yo Ahí, justo te iba, sí, dale. no, que sobre la pregunta anterior yo te iba a decir eso, que nada, que los padres a los nenes chiquitos le tienen que prestar sobre todo más atención o yo tengo primas y las tienen que poner a dibujar o a pintar y esas cosas para mantenerlas entretenidas. Sí, sí. Mi señora es la que es más especialista en primera infancia. Así que si quieren la llamo y vuelvo, pero no, voy a tratar de poner alguna palabra. A ver, eh, eh, tuve la oportunidad de presenciar algunos como ¿cómo se dice? Como encuentros con niños pequeños a través de Zoom y demás, y a mí me sorprendió. Es como, me sorprendió para bien. Quiero decir, hay una gran capacidad también en los niños de entablar vínculos más allá del contexto virtual, ¿sí? Entonces, eso es una buena noticia, me parece, porque eso hace que las consecuencias no sean tan grandes, digamos, como que hay todavía una capacidad de vincularse, aunque esté reducida, aunque esté muy limitada, aunque hay una capacidad de vincularse. Segundo, puede tener consecuencias grandes, pueden tener consecuencias grandes. Lo que pasa con los niños es que son niños todavía, o sea, son muy maleables, se adaptan a todo. Es como cuando decimos que los chicos son de goma, se caen y después se levantan y se recuperan, tienen mucha capacidad de recuperarse los niños. Entonces, quizá esto es un periodo, pero un periodo en el cual después se puede resignificar de otra manera, ¿no? Y por último, me parece que va a depender mucho, la primera infancia o los niños chiquitos es muy grande, digo, depende, uno es un chico de 1 año, otro de 2, otro de 3, otro de 5, Sí, otro de 7, cada uno tiene como sus desafíos. Ante eso, me parece que la mayor exigencia es, como venimos hablando, la creatividad. Es como decir, hay algunos padres que pueden como inventar como una manera de atravesar esta situación, como esta película lo muestra en extremo, vieron como La vida es bella, esta película que el sí. padre arma como todo un mundo para tratar de ayudar a su hijo a que atraviese una situación re difícil, ¿no?
Sí, Pero bueno, la verdad es que estamos todos haciendo lo mejor que podemos. Eso quizá me hubiera gustado también en esta pregunta que me hiciste sobre los padres. Es como los padres están haciendo lo mejor que pueden, seguramente, estoy seguro. Así que eso, es hacer lo mejor que podamos, creo. sí. Acá recién preguntaron qué pasa en esta situación acerca de la concentración, sobre todo en los estudiantes que quizás somos más volátiles o dispersos. Acerca de la concentración. ¿Qué pasa con la concentración? Bueno, por un lado, habría que ver, porque quizá es más fácil concentrarse por este medio que estando presencialmente, que hay como un montón de estímulos distintos. Quizá yo me Sí, puedo organizar de una manera mucho más personal, eh, en una educación virtual, me puedo como, hay que ver lo que le sirve a cada uno, las estrategias, quizá a uno le sirve meter un recreo de 5 minutos cada, cada, cada menos tiempo, ¿no? Como que tener periodos más cortos de tiempo. A otros les sirve mirar la pantalla, entonces ponerse la cámara, que la cámara es todo un tema, por ejemplo, en la educación primaria y secundaria, y quién prende la cámara de los adolescentes, ¿no? Como, quizá algunos les dice, yo soy muy disperso, entonces necesito prender la cámara para sentir que me están mirando. Entonces, si sé que me están mirando, yo siento que me ayuda a prestar más atención. Otro le puede servir quizá tomarse un mate, algunos, como que hay muchos que estando en su casa se desarman más, porque el colegio los ordena, ¿vieron? Como que les hace como una especie de los encorseta, como un andamiaje. Entonces, claro, el timbre y las horas y todo, sí, pero en tal caso el desafío es armar una estructura personal. Hay menos estructuras trabajando desde casa, pero también hay más posibilidad de crear una estructura propia. Entonces, como quizás pedir ayuda en cómo me puedo organizar, cómo tener como eh, una estructura, pedirle a alguien en casa, un hermano, mamá, papá, que me ayuden a sostener como un cronograma o que me ayuden a pensar estrategias o que me ayuden a levantarme, a frenar cuando tengo que frenar, es de nuevo este gran desafío de la creatividad. Es como, sí, se barrieron todas las soluciones que estaban prefabricadas. Y ahora, y ahora está la posibilidad de que vos armes y crees alguna solución que te ayude a atravesar este momento. No sé si hay una sí, fórmula más, pero sí, todos son conceptos muy amplios. Recién preguntaron si el sueño se ve afectado por toda esta situación. uy, sí, se ve afectado. A mí me recostó dormir los primeros días de la cuarentena. A mí personalmente me hubieron 2, 3 días que fue como, y después yo noto que a mí esto es muy personal, ¿no? Como que cada uno tendrá su experiencia, pero que también, como que nunca he tenido mucho problema para dormir, pero cíclicamente es como que se me cambia el sueño. Hay como una cosa que algún día me cuesta más dormir o conciliar el sueño, o en general los cambios, las primeras cosas que cambian, en especial en los niños, por ejemplo, y también muchas veces en los adolescentes, cuando hay alguna situación, un estresor o una situación, un cambio brusco, son las necesidades básicas, ¿no? Como la alimentación, Ya. el sueño, la motivación, como hablábamos hace poco. Entonces, a veces hay que hacer algo al respecto y a veces no hay que hacer nada. Es decir, a veces hay que poder tolerarlo, poder como que poder esperar a recuperar un poquito tomar un poquito de distancia, recuperar un poquito la perspectiva y sentirme un poco más como adaptado a la situación. Y a veces hay que buscar como alternativas. Con el sueño, muchos estamos mucho tiempo en las pantallas. Entonces eso, muchos no, todos estamos todo el día colgados al Oh, teléfono, a la computadora, lo que sea. Y a veces hasta muy tarde. Entonces sí, la pantalla hasta muy tarde a veces como que cambia también los ciclos del sueño. Entonces
hay que ver si hay que implementar como, si se puede armar, como hacer alguna movida para ayudarme a conciliar el sueño, bajar como las revoluciones. Esto del deporte que decías, antes había un gasto de energía como Sí, más como espontáneo y ahora quizá no, entonces eh, quizá el tema es cómo ir aprendiendo a leer el propio cuerpo y las propias emociones para ver cómo empezar como a armarme mi propia rutina y qué me ayuda y qué no, es como ensayo y error en algún punto. Pero sí me parece que es como esperable, es decir, es algo que está pasando, que hayan como modificaciones en el sueño. No es para alarmarse, muchas veces son como reacciones ante las cosas que pasan. Y sí, después si se sostiene por un tiempo, habrá que buscarle la vuelta, habrá que buscar una solución, a lo sumo hacer una consulta con psicología, qué sé yo, para ver, encontrarle la vuelta, pero son nuestras formas de lidiar con lo que pasa también, ¿no? sí, sí. Como vos decías también que afecta tipo las cosas básicas, la alimentación, todo eso afecta un montón. Mm. Y para ir cerrando, Nico, te voy a preguntar, que lo hemos preguntado en todas las charlas, es ¿qué pensás vos sobre los jóvenes en general? ¿Qué pienso yo sobre los jóvenes en general? Sí, no sé, por ejemplo, que hay gente que cree que que los jóvenes son el futuro, ¿qué pensás vos sobre todo lo que es la No, yo juventud? creo que son el presente, no son el futuro. Eh, y voy a jugar un poco con esta idea, ya que hablamos antes de que adentro de nosotros todos tenemos un adolescente, un adulto y un niño. Eh, yo creo que de alguna manera también todos somos jóvenes, en el sentido de que la juventud es una fuerza creadora, una fuerza creativa, y que eso nos permite atravesar momentos como estos. A mí creo que vos me preguntabas antes por el arte, creo que el arte y la juventud tienen mucho que ver, tienen como muchos puntos que ver, como la juventud es un gran potencial de transformación. Eh, como a mí yo disfruto mucho de trabajar con jóvenes, me, me, sí, como me parece muy valioso tomarse la juventud en serio, y que los jóvenes se tomen la juventud en serio, ¿no? Eh, Tomársela en serio, ¿qué es? No sé qué es, pero quizá sería como esto, como tomarse en serio este potencial transformador y, y- y acusar recibo de eso, como, bueno, eh, hay cosas que puedo hacer al respecto. Son como una gran fuente de creatividad, de fortaleza, de esperanza, como de creer que se puede, que vamos a atravesar estas situaciones y que vamos a remar todos juntos para adelante y que algo vamos a inventar, ¿no? Sí. Eh, Así que esto, como que yo siento que tengo mucho respeto y admiración por la juventud, como creo que yo personalmente que pienso de los jóvenes que tengo mucho para aprender, eso pienso. Me encantó. Bueno, Nico, muchas gracias de nuevamente por sumarte a estas charlas. En particular, en mi opinión, creo que fue un placer hablar con vos. La verdad que nunca muy pocas veces he hablado con psicólogos, así que estuvo buenísimo y nada, eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Brenda, por esta conversación tan cálida y tan, bueno, yo la pasé muy bien. Y a todo el equipo que me invitó y bueno, muy, muy, muy contento por la invitación también, así que muchas gracias y adelante. Esperemos ver otros vivos también, así que Obviamente. Bueno, Nico, adiós. bueno, chao, chao, gracias, que tengan un buen fin de...